Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:21. Oiga, Andrea Estefanía, le veo con un cielo espectacular en la capital, ¿ah? Así es, hay más nubes que los otros días, les soy sincera, pero el cielo está se ve el azul. espectacular. Oiga, yo vi una foto suya que usted posteó de hoy en la mañana. ¿Le gustó? Realmente no hay cielo como el de Quito, dicen por ahí. El amanecer. Oiga, yo ya estábamos ya volando sobre Quito, ¿no? Y el avión empezó a hacerse así con las turbulencias. Aquí está la fotito, vea, vea, le muestro la fotito, vea. Así amaneció Quito. Sí, estaba Amanecer de Quito. Espectacular. Maravilloso. Llego a Cuenca y resulta que lloviendo en Cuenca y todo nublado. En fin. Imagínese. Bueno, la temperatura política y judicial no está fría como el crimen en la ciudad de Cuenca, 11 grados Celsius acá en la capital Azuaya. Jorge Luis Ortega está con nosotros, penalista, nos acompaña ahí en la cabina. Le envío un abrazo a Jorge Luis a la distancia, buen día. Muy buenos días, Fabricio, un buen día a todos quienes nos escuchan y nos observan a través de las distintas plataformas. Gracias a Jorge Luis Ortega por la gentileza. A ver, le habíamos invitado y vamos a hablar del tema de Fito, pero sí me gustaría preguntarle sobre lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización. Usted fue uno de los críticos y creo que usted, a diferencia de otras reacciones, usted planteó algo que también lo sustenté en el comentario. O sea, no basta con que una persona haya pedido ser recibida en la Comisión de Fiscalización, en una comisión de la Asamblea, en 24 horas lo hicieron. Pero estamos hablando de un privado de libertad que cumple sentencias penales, que está siendo procesado por otras cosas. No es que de un momento a otro este puede salir de la cárcel e ir a la asamblea. O sea, ¿qué opina usted sobre lo que pasó ayer? Bueno, es impresentable, ¿no? Es impresentable porque en primer lugar tendrán que responder las autoridades del SNAI quién dispuso y quién ordenó el traslado de este ciudadano a la Asamblea Nacional. Porque de lo que yo conozco y sé, y ya más de 20 años en este ejercicio profesional, única y exclusivamente puede salir una persona privada de libertad de un centro carcelario, más aún si éste se encuentra cumpliendo una sentencia condenatoria, con orden de un juez. Sin un orden de un juez de garantías penales o un juez de garantías penitenciarias, no puede salir ningún ciudadano de la cárcel que esté cumpliendo una sentencia condenatoria. En primer lugar, y en segundo, la Contraloría General del Estado también tiene que ver sobre la base de qué disposición se dispuso de bienes del Estado y de funcionarios del Estado para garantizar el traslado y la seguridad de este ciudadano. ¿Qué informes hay tras de esto para que, digamos, de alguna manera pueda contarse con funcionarios públicos a la carta para este ciudadano? Y también la Fiscalía General del Estado debe iniciar una investigación sobre respecto de la utilización o digamos el abuso de poder o el abuso de las funciones públicas y la abrogación de funciones públicas de aquellos funcionarios que han autorizado este traslado. Y luego, finalmente, ¿de qué nos sirve? ¿En qué beneficia a un proceso judicial las declaraciones de este ciudadano ante una comisión de fiscalización en la Asamblea Nacional? Esta comisión va a presentar denuncias penales en contra de en la fiscalía por los dichos de este ciudadano, va a presentarse como acusadora particular, va a solicitar que se abran nuevas investigaciones y procesos. No, porque no tiene esa facultad, porque no son parte de sus funciones. Entonces, a la final del día, no solamente que preocupa el show que se monta en el traslado y en la comparecencia de este ciudadano ante la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, sino que luego también, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve a los ciudadanos esto? ¿En qué beneficia a los procesos judiciales? E incluso, de los dichos de él, ninguno de estos pueden ser corroborados o ninguno de estos, digamos, tiene otras pruebas que puedan contrastar lo que él manifiesta. Entonces termina esto siendo una burla y definitivamente termina siendo un show que lo único que busca es de alguna manera, creo, poner una cortina de humo frente a los graves problemas de corrupción que ya se están
presentando o planteando en este gobierno. Doctor, el asambleísta Ferdinand Álvarez posteaba el día de ayer y él decía que se está tratando de hacer justicia por los afectados por la corrupción en el sistema de salud y que ellos hablan de transparencia y que es por eso que recibieron a Daniel Salcedo. En ese sentido, ¿qué opina usted? ¿Se puede hacer justicia o enfrentar, digamos, el tema de corrupción en el sistema de salud después de esta, si se quiere, qué sé yo, denuncia, incluso declaración de Daniel Salcedo en la Asamblea Nacional? Las funciones de la Comisión de Fiscalización y en general de los asambleístas es fiscalizar y legislar. Fiscalizar a las autoridades, al ejercicio público de estas y legislar. Yo no encuentro que dentro de estas funciones la comparecencia de un reo, de un sentenciado, de un procesado, sirva para fiscalizar. A menos de que se convoque a las autoridades que estén actualmente en funciones o hayan dejado sus funciones hace un año atrás, para que de alguna manera éstas respondan a esta comisión y de no sentirse conforme con sus declaraciones, pueda iniciarse un juicio político y eventualmente comunicar a la Fiscalía General del Estado el inicio de un proceso. Lo contrario no sirve. Entonces, más allá de lo que haya dicho este señor Salcedo, si es que los funcionarios públicos a los que él se refirió ya no se encuentran en funciones, en nada o poco servirá a la Asamblea Nacional el haberlo escuchado y perder el tiempo. Y el tiempo es lo que menos necesita los ecuatorianos, que pierdan estos legisladores cuando existen tanto trabajo y tantas cuestiones que fiscalizar, habida cuenta de los escándalos ya de las contrataciones, especialmente en el sector eléctrico e hidrocarburífico del país. Sí, para mí eso es lo más importante, lo que debió haber sido materia de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, en este caso de la Comisión Fiscalizadora, justamente. Salgamos de ese tema, hablemos de Fito. Esto ha sido muy rápido. Creo que a todos nos ha sorprendido la velocidad con la cual esto se está resolviendo, luego de que en la audiencia del pasado viernes, alias Fito aceptó ser extraditado. El presidente de la Corte Nacional de Justicia ayer a primera hora entregó esta decisión. Ahora mismo está en manos del presidente Daniel Noboa, es decir, ya sale del ámbito de la Corte y está en manos del presidente. Explíquenos cómo procede, qué es lo que procede ahora, cuánto tiempo podría tardar el presidente o tomarse el presidente. Esto ya es inminente, entiendo yo, doctor. Sí, bueno, o sea, la agenda política estuvo diseñada precisamente para esto, para que de manera inmediata, rápida, el señor Fito salga del país extraditado. Pero yo sí quisiera llamar la atención al presidente de la Corte Nacional de Justicia y solicitarle que haga pública la resolución que resolvió, valga la redundancia, aceptar o conceder la extradición de este ciudadano. Porque a mí sí me llama la atención de saber cómo solventó el impasse o cómo solventó esta figura jurídica del artículo 18 de la ley de extradición, que determina que la extradición se aplazará mientras existan procesos penales vigentes en el país en contra de estos ciudadanos o sentencias condenatorias. Sí quisiera saberlo, y creo que la ciudadanía y la comunidad jurídica quisiera saber cómo resolvió esta situación el presidente de la Corte Nacional de Justicia para otorgar o conceder la extradición a este ciudadano. Creería que debió utilizar la figura de la temporalidad, es decir, una extradición temporal conforme contempla la ley, porque no hay otras figuras jurídicas que contemple esta ley de extradición, que bueno, dicho sea de paso, es una ley de hace más de 25 años, pero que se encuentra vigente y que tiene que cumplirse por parte especialmente del presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿no?, el más alto tribunal de justicia del país. Entonces, yo sí quisiera que se haga pública la resolución que concedió a Fito la extradición, para ver cómo pues el juez motivó y sostuvo jurídicamente esta decisión. Luego,
Una vez que ya está en manos del presidente de la República... Doctor, perdón, antes de pasar también a los siguientes pasos, y quiero detenerme un poco ahí, porque habíamos conversado con varios también expertos en este tema, y ellos lo que nos habían comentado es que era, digamos, en la ley se daba casi que una posibilidad de que podría, digamos, completar la condena aquí, que es de alrededor de 34 años, y luego ir a Estados Unidos, o podría ser digamos, este acuerdo en donde va a Estados Unidos, cumple la condena de Estados Unidos y regresa al Ecuador a seguir cumpliendo la condena que él tiene. O sea que habían varias posibilidades, incluso nos ponía un escenario, más bien 3 escenarios, ¿no? Uno que podría ser inmediato, otro que podría ser esta especie de diferido, si se quiere, o una especie de temporalidad, ¿no? Sí, no, correcto. O sea, la ley precisamente faculta o permite esa posibilidad de que la extradición sea temporal, pero eso tiene que plasmarse o establecerse en la resolución que el juez emita. No existe esto de extradición diferida, no. Lo que existe es la posibilidad de que se resuelva una extradición temporal de acuerdo a las condiciones y las negociaciones que se tenga con el país requirente, en este caso con Estados Unidos. Entonces, mientras no se cumplan las condenas en el Ecuador, mientras no se extingan a través de las formas y figuras jurídicas de extinción de las acciones y de las penas conforme el Código Orgánico Integral Penal, la ley de extradición indica que deberá ser aplazada esta extradición. Pero también permite la figura de la extradición temporal. Entonces quisiera que se muestre esa resolución para ver a través de qué figura jurídica se resolvió esta extradición. Porque todavía no conocemos el texto de la resolución del juez, ¿verdad, doctor? En absoluto. Entonces, sí pero estos elementos tienen que constar allí, o sea, tiene que clarificarse el hecho de que José Adolfo Macías Villamar tiene sentencias que suman 34 años de privación de libertad, y que ojo, todavía está en curso el cumplimiento de esa sentencia. Y estas sentencias, esta sentencia y estos procesos no acaban pues simplemente por la decisión del juez de decir no lo voy a extraditar y se acabó. Las sentencias, las condenas en el Ecuador y los procesos penales en el Ecuador acaban conforme a las reglas del Código Orgánico Integral Penal. El indulto, la amnistía, la prescripción, la muerte del reo, el cumplimiento de la condena, el cumplimiento de las condiciones de los acuerdos o el desistimiento en el caso de acusaciones particulares o querellas en acciones privadas. Entonces, el Ecuador también necesita conocer pues cuál ha sido la motivación, cómo ha sido la motivación que sostiene esta resolución. Y luego, claro, esta resolución que concede la extradición no es vinculante para el presidente Noboa. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente Noboa puede aceptarla o no aceptarla. Puede decir, bueno, al final del día no quiero que se extradite, que cumpla la condena acá, que sería lo mejor desde mi punto de vista. Y luego, o puede aceptarlo. Pero usted sabe que eso no va a pasar. Sin lugar a dudas, claro. El presidente va a aceptar, porque sin además... sin lugar a dudas, pues la agenda políticamente por un lado, y por otra parte, esto exhibe o ratifica el propio impulso que le dio el mandatario el año pasado en la consulta popular, donde viabilizó la extradición de ecuatorianos requeridos por otros países, ¿no? Y de acuerdo a la ley, es el ministro de Gobierno, bueno, hemos visto que el ministro del Interior es el que ha estado al frente de todo esto, el que tendrá que, ya al final del día, organizar, por así decirlo, el traslado a los Estados Unidos. Pero yo creo que... más allá de todo esto, creo que el sistema de justicia ha sido burlado por alias Fito. Alias Fito se ha burlado de nuestro sistema de justicia y de nuestro sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque se va del Ecuador sin cumplir una condena, se va del Ecuador sin continuar con los procesos penales y se va del Ecuador diciéndole al Ecuador, señores, yo que soy el mayor de los delincuentes, el casi dueño del sistema carcelario, prefiero cumplir un proceso penal en los Estados Unidos que me dan mejores y mayores garantías de seguridad a mi integridad física y menos extorsiones y menos corrupción que quedarme en el Ecuador. Y finalmente, vamos a ver qué es lo que pasa. Espero no equivocarme. Pero el sistema de justicia premia mucho cuando se les ahorra un juicio. El juicio, propiamente, el juicio como tal,
en Estados Unidos representa mucho dinero para el Estado norteamericano. Y si un ciudadano acepta los cargos por los cuales está siendo procesado, es decir, se declara culpable, por así decirlo, el sistema norteamericano lo premia con una reducción considerable de la condena, porque le está ahorrando muchos recursos económicos al Estado norteamericano esa aceptación, primero. Y segundo, una vez que ya recibe una condena atenuada por habérsele ahorrado al sistema norteamericano el juicio propiamente dicho y todo lo que esto representa económicamente, puede también empezar a hacer procesos de delación que, una vez que han sido verificados, obtiene otros beneficios como seguridad para su familia, beneficios como mayores o mejores condiciones carcelarias, etcétera. Lo que definitivamente acá no podría haber tenido. Y pongo un ejemplo. Byron Moreno, un ex árbitro de fútbol, fue encontrado con droga en los Estados Unidos. Allí le impusieron una condena de 4 años, cumplió 2 y volvió al país. Si hubiese sido Byron Moreno detenido en el Ecuador en ese entonces, con la ley de ese entonces inclusive, hubiera enfrentado una condena de 12 a 16 años en el Ecuador. Allá le sentenciaron a 4 y cumplió 2. Pero entonces tampoco es que en Estados Unidos se va a enfrentar o podría enfrentarse a condenas elevadas, cadenas perpetuas y todo. No es tanto así, tampoco es tanto así, porque de lo contrario tampoco él hubiera aceptado irse extraditado como lo hizo y lo aceptó voluntariamente y le facilitó también las cosas al Estado ecuatoriano. Pero, digamos, él cumple la condena en Estados Unidos, pero tiene que regresar a cumplir en Ecuador lo que falta de su pena. Eso veamos cómo resolvió el presidente Swing, porque no sabemos. Si el presidente Swing resolvió de esta manera y acordaron en estas condiciones, pues podrá hacerlo así. De lo contrario, no podríamos pensar que esto podría suceder. Eso sería lo óptimo, pero no podríamos, digamos, decirlo porque no nos han hecho pública la resolución ni la motivación ni el sustento legal o jurídico que el presidente de la Corte Nacional de Justicia mantuvo en su resolución. Doctor, lo último, le pregunto, luego de la resolución del presidente de la Corte, ¿el presidente Noboa tiene un plazo para pronunciarse o no? Puede hacerlo hoy, mañana, cuando quiera. Sí, como no es vinculante esta resolución, entonces el presidente no es que tenga un tiempo determinado para pronunciarse. Pero como van las cosas, creería que pues en horas podría ya pronunciarse el presidente Noboa para pues, digamos, a través del Ministerio del Gobierno, dice la ley, o en este caso el Ministerio del Interior, y ya se coordine con el Estado norteamericano la entrega de este ciudadano. Y la ley incluso de extradición indica que se le entregará al Estado requiriente bienes, dinero, posesiones que haya tenido el extraditable aquí. Eso también tendrá que verse cómo está la resolución y si es que eso también va a entregar o bajo esa figura también fueron las condiciones por las cuales los Estados Unidos lo requirió a este ciudadano. Correcto. Doctor Jorge Luis Ortega, gracias por el tiempo. Le enviamos un abrazo a la distancia. Muy gentil. Gracias, siempre doctor. las órdenes. Un abrazo. Gracias a Jorge Luis Ortega, jurista penalista, con su posición respecto de la extradición del Fito, que está en la etapa final. Y por supuesto también le abordamos y le pedimos su criterio sobre esta comparecencia de Daniel Salcedo Bonilla a la víspera en la Comisión de Fiscalización. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.